Soy Verónica Álvarez, comunicadora del Ferrocarril de Antioquia, y vamos a hacer la bienvenida a todos nuestros exponentes. En el marco de la Semana de la Movilidad, queremos analizar los hábitos, inquietudes y necesidades del desplazamiento de las personas en las ciudades, planteando diferentes acciones y estrategias para optimizar la movilidad. Este es un espacio para compartir con expertos sus experiencias nacionales e internacionales sobre la implementación de los sistemas de movilidad y un transporte público integral, sostenible, armónico, acorde a las condiciones de cada región. Damos la bienvenida a Gustavo Ruiz Agudelo, gerente de la promotora Ferrocarril de Antioquia, el cual es la persona que dirige este gran sueño departamental de reactivar el sistema férreo. Además, ha sido asesor en temas de infraestructura para entidades nacionales como el INVIAS, la ANI y el DNP. Damos bienvenido, Gustavo. Gracias, Beth. Listo. También tenemos la participación de Carolina Ramos, consultora de movilidad de los Países Bajos, experta en economías de desarrollo y en procesos participativos para la planificación y ejecución de proyectos en movilidad urbana y transporte sostenible. Actualmente se encuentra realizando proyectos para el Parlamento Europeo evaluando el impacto de la pandemia COVID-19 en la movilidad urbana y regional en Europa, y además participa en proyectos de la Comisión Europea en gestión dinámica del tráfico multimodal para mejorar el transporte de carga en vías navegables. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos por la invitación. Listo. Nos acompaña Iván Sarmiento, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en planeación de movilidad urbana y operación del transporte público. Ha sido director del Departamento de Carrera y de los posgrados de Ingeniería Civil. Actualmente dirige el Grupo de Investigación en Vía, Transporte en la categoría A en Conciencia. Y además es miembro de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación y a todos los panelistas. Nos acompaña Juan Camilo Gómez. Actualmente se desempeña como coordinador comercial de la Unidad Estratégica de Negocios Cívica en el Metro de Medellín, desarrollando proyectos de modelos de negocios desde la movilidad como servicio e integrando nuevas tecnologías a ecosistemas de ciudades inteligentes y sistemas de transporte masivo. Se ha desempeñado como gerente con estrategias relacionadas con creación de ecosistemas de micromovilidad, nuevas tecnologías sostenibles, movilidad como servicio, infraestructura y movilidad activa. Además, ha liderado la transformación de movilidad desde los modelos de urbanismo táctico con base social. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, y un saludo muy especial para todos los asistentes, y de igual manera muchas gracias por la invitación a este importante espacio. Muchas gracias. Listo. Y continuamos con Darío Cardona Sosa. Es experto internacional en movilidad urbana, ha participado en la planificación, diseño, estructuración e implementación de varios de los principales sistemas de transporte en América Latina. Es el gerente de planificación del Directorio de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transporte de Chile y es consejero y project manager de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable. Sí, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, y un saludo a todos los panelistas y asistentes. Listo, entonces ya con la presentación de cada uno, vamos a iniciar con Gustavo, con el profesor Iván, hablando un poquito sobre, en las pirámides efectivas de la movilidad urbana, se priorizan los modos de transporte de los peatones, los ciclistas y el transporte público, para promover la equidad, el beneficio social y de esta manera contribuir al medio ambiente. Además, según los estudios que se han realizado en el área metropolitana, el 91% de las fuentes contaminantes móviles son camiones, vehículos, motos y buses. Entonces, acá les hago una pregunta a Gustavo y a Iván. ¿Cuáles consideran que son las estrategias y acciones para fomentar el uso de medios alternativos que no contaminen las áreas urbanas? Bueno, básicamente se podrían resumir en dos. Como decía el profesor Mocus cuando era alcalde en Bogotá, garrote y zanahoria. Se necesita, por un lado, restricciones, precios al uso del vehículo particular, y por otro lado se necesita incentivos y educación. Entonces, básicamente, pues resumiría en esos dos las estrategias para
que se fomente el uso de medios alternativos. Ya podríamos más adelante entrar en detalle. Creo que estoy de acuerdo contigo, Iván. No solamente pensar en aquellas estrategias que no contaminen, sino también las que no congestionen, ¿no? Porque a veces se suele pensar que las dos solucionan el mismo tema. Entonces aquí son solamente esos dos aspectos, zanahoria y garrote, pues yo lo llamo incentivo y desincentivo. Básicamente, ese incentivo pues no solamente puede establecerse o pensarse desde el punto de vista económico, como muchos piensan, para que alguien se suba o utilice un sistema alternativo, sino también el incentivo de entenderse como proveer al ciudadano de una planificación adecuada de ciudad y territorio, que lo anime, pues, que le haga creer a que pueda utilizar otros sistemas, ¿cierto? Entonces, primero que todo es fundamental planificar bien. En la medida que lo hagamos, podremos pues contar al menos o al margen de otras restricciones que se presenten, con recursos o al menos con una hoja de ruta clara y precisa para fortalecer la inversión y poder entonces ahí sí implementar cosas como las cicloinfraestructuras seguras, las estaciones de bici, donde el área metropolitana pues en esta ciudad viene haciendo un trabajo importante, extendiendo a más municipios y a más zonas de la ciudad, pero también tenemos que pensar en esas estaciones de bici, en las estaciones del sistema masivo, como lo viene implementando el metro, o también, ¿por qué no?, en algunos, pues ya la planificación creo que no nos lo permite, pero que existan vagones dedicados al transporte de bicicletas o al menos parte del vagón. Eso estamos un poco implementándolo desde el tren de cercanía, ¿cierto? También la implementación de planes de movilidad empresariales sostenibles, que aquel trabajador que utilice el sistema pues tenga alguna compensación de algún tipo. Otra fundamental es la integración de todos los sistemas. La evaluación de incentivos, no solamente en IVAs para que aquel que compre un vehículo eléctrico no tenga IVA, sino que hoy todos saben que acceder a un vehículo eléctrico es costoso, entonces tenemos que trabajar en eso. Pues yo tengo mis restricciones con la utilización del vehículo eléctrico, porque si bien puede ayudar a la contaminación, pues la congestión sería lo mismo, ¿no? Vamos a sacar de circulación tantos vehículos, pero si los vamos a cambiar por eléctricos, pues no hacemos en el tema de congestión mucho ahí con todos sus derivados. Pues. Debemos también en mejorar el nivel de servicio en esa oferta del transporte para el usuario, que realmente lo invite a utilizarlo y a que se baje de su vehículo. Más sistema público. Y el desincentivo, pues que ya Iván nos contará ahora más adelante, pues ahí están las zonas de estacionamientos regulados, los cobros por congestión y pues los aumentos de impuestos pues para la adquisición de vehículos, que en eso no se habla mucho, pero uno sí debería hablar de cupos de ventas de vehículos anuales en cada una de las regiones, y también de cobrar o de utilizar algún impuesto asociado a sus vehículos, ya sea en la placa o algo que desestimulen el uso del vehículo. Entonces, hay que trabajar en eso. Esas serían básicamente las dos estrategias, el incentivo y el desincentivo en ese sentido. Entonces vamos a hacerle esta pregunta a Carolina y a Darío. En los países desarrollados tienen como hábito llegar al lugar del destino en la bicicleta como principal medio de transporte, o cuentan dentro del planeamiento con un sistema de gestión urbana para la ubicación de alojamientos temporales y sitios de trabajo. Entonces quisiera preguntarle a Carolina y Darío, ¿cuáles son esos conceptos, tendencias, políticas, ejemplos o retos que consideran de la movilidad a nivel mundial que se pueden implementar en Colombia para disminuir la congestión y contribuir a ese medio ambiente? Sí, Verónica, un ejemplo excelente y es el que siempre pongo, que es aquí de Holanda, es la planeación integral. ¿Qué significa eso? Que tenemos una coordinación y una visión clara de aquí a 40, 50 años. El documento que maneja toda la planeación aquí en este país involucra agua,
porque si no nos hundimos. Movilidad, planeación urbana, economía, todo, involucra todo. Y esto no se cambia como cambiando el alcalde cada 3 años, ¿no? Esto es una visión que se mantiene a largo plazo. ¿Y por qué ayuda esto? Porque se implementan los proyectos. Entonces, no es que cada 3 años, como un cambio del alcalde, cambie en vez de metro, Transmilenio, en vez de Transmilenio, metro, no, se mantiene. Entonces, eso es lo más importante. ¿Y por qué? Porque entonces implementamos los proyectos que se tenían que hacer con esa visión a largo plazo. Asimismo, se está priorizando mucho la parte, como decía también Gustavo, de integración modal, promover otros modos de transporte, por ejemplo, para los viajes de corta distancia, usar la bicicleta, en vez de ir al carro al trabajo en carro, utilizar el transporte público. Pero, ¿cómo incentivar esto? Incentivamos mejorando nuestro transporte público. Ustedes en Medellín tienen un transporte excelente, pienso yo, el metro también es muy importante. Entonces, hay que seguir incentivando a la gente que tiene carro a montarse al transporte público y también a la gente que va en carro de pronto a viajes de menos de 5 kilómetros, bueno, ¿por qué no usar la bicicleta? Eso es muy importante también. Otras políticas que se están tratando es la implementación de otros servicios de micromovilidad. Por ejemplo, aquí hay bicicletas eléctricas que son mucho más asequibles para el resto de la gente, especialmente en Medellín, que de pronto no es tan plano. Entonces, estos temas también se pueden empezar a pensar para descongestionar las calles. Otro tema y muy importante y clave en Latinoamérica es las políticas de estacionamiento, de parqueo. Es decir, en ciertas áreas, cobrar más por el estacionamiento. Claro, esto va muy de la mano de un buen transporte público, porque si no tenemos transporte público, bueno, la persona siempre va a usar el auto. Entonces es, por ejemplo, categorizar las zonas en Medellín, de las zonas rosas, del Parque Lleras, por ejemplo, que estacionar sea mucho más costoso o quitar el estacionamiento por completo. Eso ayuda también a recibir fondos para promover otros tipos de políticas de movilidad como la bicicleta, bicicleta compartida, incluso el diseño de carriles de bicicleta. Pues lo importante también es tener, si queremos promover la bicicleta, tener también estrategias para eso. Un plan maestro de bicicletas, es decir, de aquí a 5 años que voy a implementar, de aquí a 10 años y dónde vas a sacar el dinero. Eso también es muy importante. Entonces, en general, pienso que esas son las tendencias que se están viendo en el mundo. Listo, seguimos con Darío también como para escuchar cómo su experiencia o qué percepción tiene. Perfecto. Bueno, complementando lo que dijo Carolina, porque me parece fundamental precisamente lo que dice. Primero es que entendamos, comprendamos y honremos la movilidad como un derecho social fundamental. Y esto no solo desde nuestras constituciones que nos hace falta, sino desde todos los elementos de política pública que sean necesarios, incluyendo o empezando también por el financiamiento de los elementos de la movilidad sostenible. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy estamos de alguna manera subsidiando los modos menos sostenibles para movernos en las ciudades, y esto hace que nos estemos gastando gran parte de nuestro Producto Interno Bruto en la forma en la que nos movemos de manera ineficiente. Entonces, pues tenemos un problema económico gigante, pero además estamos dejando atrás a las personas. Lo que vemos entonces que podemos tomar como las experiencias desde afuera es, primero, honrar esa movilidad como un derecho social fundamental, y para eso traer las mejores tendencias. ¿Qué es lo que vemos? Como lo decía Carolina ahorita, ¿cómo podemos empezar entonces primero para que la gente se cambie a modos sostenibles? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, esto es importante, no lo vamos a hacer, no vamos a hacer que la gente se cambie si no tenemos las condiciones necesarias. Ahora, esto es importante porque, como dice Brento Derian, la construcción de un puente no se justifica contando el número de personas que cruzan nadando el río. Es decir, no vamos a tener una cantidad de ciclistas o movimientos más sostenibles si no tenemos las condiciones para ellas. Entonces, para eso tenemos un cúmulo de prácticas o tendencias súper importantes. Juan Camilo yo creo que nos va a hablar dentro de un rato de la movilidad como servicio, que es una de las cosas más importantes que vemos, que son las tendencias que vamos a tener. La movilidad sin costuras, porque necesitamos entender
desde el punto de origen de nuestro viaje hasta el punto de destino, teniendo todas las formas de los movimientos posibles llevados en un modelo que sea integrado, como lo decía Carolina, que tengamos todos los modos disponibles, que tengamos una movilidad sin costuras y que tengamos elementos que nos permitan no solo tener movilidad bajo demanda, sino también tener elementos que nos permitan solucionar la última milla, que además es uno de los problemas que tenemos grandes en el caso de Medellín, por ejemplo. Entonces, de ahí en adelante, yo creo que ya hay muchas tendencias de movilidad baja en carbono, infraestructuras sostenibles, la movilidad integrada y multimodal, que es obviamente una de las soluciones. Entonces, yo creo que todos estos elementos se dan, pero primero entendiendo la movilidad como un derecho social y honrándola como tal. Listo, muy bien. Entonces acá también había como otra oportunidad, como hablar sobre esas políticas públicas que contaba Carolina, que contaste pues también Darío, pero entonces también démosle ese espacio a Juan Camilo que hable sobre esas políticas públicas que se han adoptado como en las entidades nacionales, como para el uso del transporte público. Muchas gracias, Verónica. Y con la información, pues yo creo que la antesala que hacen todos los compañeros, los panelistas, cuando uno habla principalmente de políticas públicas, pues recordemos que lo que busca una política pública es resolver una problemática social, una dificultad social, ¿cierto? Y digamos que hoy la dificultad social es lo que está alrededor de la movilidad. ¿Qué es la movilidad para las personas? Muy bien lo decía Darío, precisamente hoy la movilidad dejó de ser un fin, moverme del punto A al punto B. Hoy la movilidad es más un habilitador, precisamente para responder a las demandas del día a día. Es un habilitador, es un medio para satisfacer las necesidades. Y digamos que como política pública, lo que viene pasando en Colombia, incluso recientemente, a principios de este año, se validó realmente la aprobación de una primera política pública orientada a la movilidad sostenible, y es que un consenso general de país, muy desde el DNP de Nación, donde lo que dice es tenemos que optar por soluciones integrales, por soluciones con una visión de largo plazo, como muy bien lo mencionaba Carolina. O sea, no puede ser el proyecto aislado, no puede ser una solución de infraestructura, sino que tiene que ser integral y tiene que conversar desde actores, pero no generalmente desde la visión de actores de motociclista, de auto, de peatón, sino de que durante el día todos terminamos teniendo diferentes camisetas. Yo puedo ser peatón a las 6 de la mañana para dirigirme a una estación de metro, puedo ser conductor de una motocicleta un fin de semana porque es un hobby, puedo ser conductor de motocicleta porque incluso muchas veces llevo a mis hijos, a mi esposa al colegio, al trabajo, pero al mediodía puedo salir a almorzar con amigos y moverme en transporte público, moverme en una patineta rentada, moverme en una bicicleta. Entonces, creo que la política pública, por lo menos en lo que viene en el reciente año, por lo menos en los últimos 5 años, viene madurando a eso, a pensarse de una manera integral, hablar ya no de, digamos, de cortes de cinta, de infraestructura, sino que realmente está empezando a tener una visión de largo plazo, a planificar, a pensar en eso que decía Darío, precisamente a tejer, a coser territorios, a ser una herramienta, un commodity más para facilitarle la vida a las personas. Y ahí es donde entra un poquito ese concepto que mencionaba Darío de la movilidad como servicio, que es a lo que están evolucionando las políticas. Y reitero, una política pública busca solucionar un problema social, una realidad social. Y la movilidad como servicio está entendiendo eso, está entendiendo que la movilidad tiene que estar al servicio de las personas, integrada, permitiendo trayectos conjuntos de, ¿por qué no? Un tren como el de cercanías con una bicicleta, un tren como el de cercanías con un trayecto caminable adecuado, o un tren de cercanías conectado con un sistema masivo, con el sistema metro en una gran estación intermodal. Y dentro de eso se abre otro universo de posibilidades, y es las integraciones tarifarias, las integraciones tecnológicas, lo que hoy, por ejemplo, es tener una aplicación digital de movilidad en las manos, que muchas ciudades en el mundo lo empiezan a tener, y es como la tecnología, por ejemplo, reduce brechas. Eso es algo que las políticas públicas están empezando a poner sobre la mesa y nos están diciendo, recuerden que ya no solo se trata de infraestructura, ya no solo se trata de obras duras, ya no solo es la transformación urbana, sino incluso la tecnológica. Y ahí de pronto algo que mencionaba Carolina e Iván al principio, de pronto con esa teoría de garrote o zanahoria, es la pandemia nos demostró algo muy interesante. Puede que la gente no se vuelva a mover,
puede que no necesite moverse para muchas de las actividades del día. Y eso lo resolvió la tecnología. Entonces, en esa planificación incluso hay que pensar el futuro de las ciudades hasta para no moverse. Pero alguien se tiene que mover por mí. El domiciliario que trae mi almuerzo, el domiciliario que merca por mí, seguramente sí lo hará. Y necesitará una infraestructura, necesitará una tecnología, necesitará una conectividad. Y creo que hacia allá va la evolución de las políticas públicas. Y bueno, yo creo que no solo Colombia, sino Latinoamérica se está preparando en esa línea, pero seguramente hay muchos, digamos, puntos todavía por responder y madurar, y que parte de esos ejercicios se dan en estos espacios. Surgen ideas, surgen propuestas y seguramente nos acercan mucho más a lo que es esa realidad. Sí, completamente de acuerdo, Camilo. Pero ya que estamos hablando también como de todas las políticas públicas, yo también quisiera como escuchar a Gustavo y a Iván, que el gobierno nacional viene haciendo apuestas importantes en el apoyo de diferentes sistemas de transporte y movilidad. Las regiones también están contribuyendo, pero el gobierno nacional debe ampliar el músculo financiero para cubrir esas demandas que surgen en las regiones, como el Tren del Río en Antioquia, el Tren de Cercanías en Cali, Regiotran en Bogotá. Gustavo e Iván, pues cuéntenos de pronto cuáles son esos compromisos y propuestas del gobierno nacional frente a esa movilidad sostenible. De ese tema tienen mucho más cifras, Gustavo, pero voy a dar mi opinión. Tenemos ya un COMPES nacional de política de transporte público urbano, que aunque dedica solo 20.000 millones de pesos a estudios, sí abre un gran panorama para este tema en Colombia. O sea, por lo menos ya hay una política pública planteada de manera expresa por el gobierno nacional a través de ese documento. Ya el materializarlo, pues sí requiere de muchas inversiones y se han hecho compromisos con las regiones en este tema del ferrocarril, que ya Gustavo comentará. Es uno de los casos. Con el metro de la 80. También tenemos otro caso aquí para la región. Y lo que se ha dado en el pasado, pues con el tranvía, con el metro, con los cables, etcétera, es una materialización pues de ese apoyo que en todo momento el gobierno nacional viene ofreciendo a las regiones, como lo hizo con todos los sistemas BRT que se implantaron en las casi 7 ciudades en Colombia. No obstante, pues la pandemia los puso en crisis por el tema de la baja demanda y va a requerir inyecciones importantes de dinero, e hizo tambalear pues ese supuesto de que tenían que ser sostenibles, y eso pues en este momento está reevaluado y se ha demostrado pues que se requiere de subsidios para la operación. O sea, no solo el aporte durante la construcción, sino durante la operación también se requiere de apoyos por parte del gobierno, y seguramente pues tendrá que haber una ley de financiamiento de la operación a futuro, porque los instrumentos que ha dejado el plan de desarrollo en este momento, el Plan Nacional de Desarrollo, de que las ciudades hagan cobros de parqueadero, cobros por congestión, pues los ejercicios que se han hecho en Cali, en Bogotá, y que ahora se empiezan a hacer en Medellín, muestran que no es suficiente lo que se recauda en esos instrumentos para cubrir el costo de operación de un sistema de transporte masivo y de un sistema de transporte público colectivo. Entonces, digamos que hemos ido madurando, el país ha ido madurando en la comprensión de estas cosas, pero todavía nos falta una acción más decidida, y tenemos que plantearnos pues de dónde va a salir las fuentes y los ingresos, porque eso al final se termina convirtiendo en impuestos, que es lo que la población muchas veces rechaza y no acepta y no se aprueba en el Congreso porque no hay consenso político para eso. Entonces estamos ahí en un dilema entre que queremos un buen transporte público, queremos más recursos para el transporte público, pero por otro lado no queremos impuestos, no queremos pagar cobros por usar la infraestructura, y pensamos que mágicamente el dinero tiene que aparecer.
Bueno, lo dejo hasta ahí y Gustavo me complementa. Listo, te escuchamos a Gustavo. Yo creo, Iván, que lo que dijiste es muy valioso. El gobierno nacional pues ha venido dando pasos agigantados con el financiamiento pues, de todos esos sistemas de transporte que se han hecho en todas las ciudades, inclusive con ese salvavidas del 50% para el déficit operacional que acaba de lanzar para estos mismos servicios de transporte, tema post pandemia. Igual Bogotá lo hizo con Transmilenio y esa aprobación de vías futuras que hizo el Consejo para darle a Transmilenio pues fue muy importante. Nación no solamente es el gobierno nacional, sino también los municipios y los departamentos. Pero yo creo que también se debe ampliar ese espectro económico por parte del gobierno nacional. Hay muchos proyectos haciendo fila, unos completos, otros incompletos, pero las necesidades ya están latentes en diferentes regiones y hay poco financiamiento del gobierno nacional en este momento. Hay proyectos que se llevan mucho dinero, como el Metro de Bogotá. Hay otros que se llevan poquito dinero, como son los sistemas de Ibagué y de Tunja, pero que están haciendo fila de todos modos algunos con las necesidades latentes. Y una cosa que no podemos de ninguna manera tratar es de dividir pues, la bolsa por ciudades o regiones. ¿Cierto? No significa que si a Bogotá le dieron el metro, no le puedan dar otro sistema. Eso es de acuerdo a la necesidad que tenga cada región. No significa que a Medellín le dieron el metro ligero de la 80, no necesite el tren de cercanías que está ahí en la bolsa y en el camino de financiamiento. Entonces, esto es muy importante porque en Colombia hay, como lo decía Verónica, hay muchos haciendo fila. Está el tren de cercanías de Cali, el Regiotran de Occidente en Bogotá, viene el tren del Caribe, ¿cierto? Viene el tren del Río, que es el que ya se está revisando por el Ministerio de Transporte. Entonces, aquí hay que ampliar el espectro económico de parte de la nación, pero también desde las regiones y en compañía del gobierno nacional creo que debemos fortalecer, reglamentar e implementar esas otras fuentes territoriales que tenemos de financiamiento para estos sistemas y que no utilizamos o que apenas estamos dando pasos tímidos o planificando para hacerlos realidad, como son el tema de la gestión del suelo, en temas de plusvalía, temas de TIF. Medellín está haciendo un piloto con el metro ligero de la 80, que de todos modos son recursos que se necesitan y que de alguna manera van a contribuir a que estos sistemas que son tan cuantiosos puedan complementar de alguna manera real estos faltantes económicos para hacerlos realidad. Y muy importante también es esa articulación entre las entidades. Nosotros debemos pensar que un sistema de transporte no es de una ciudad, sino también puede ser de una región y que implica varios municipios, que implica no solamente ese municipio, sino también una región metropolitana y un departamento. Entonces, ahí debemos articularnos fuertemente para impulsar esos sistemas de transporte. Nosotros en el caso de Medellín estamos impulsando el tren de cercanías y yo sé que venimos articulados con todos los actores, inclusive con todos los municipios, pero debemos empujar más por parte de los municipios para que estos sistemas se hagan realidad. Ya para finalizar, yo quisiera que cada uno, empezando por Carolina, nos contara como una reflexión de cómo debemos trabajar desde lo personal y lo institucional para mejorar esa movilidad en nuestras ciudades. Entonces escuchamos a Carolina y finalizamos con Gustavo. Bueno, pienso que, como decimos aquí en Holanda, la movilidad es responsabilidad de todos. Eso quiere decir que desde nuestros hogares debemos empezar ese cambio y de esa mentalidad de chip. Es decir, bueno, si me quiero movilizar mejor, tengo que hacerlo desde la casa. ¿Qué hago?
miremos a ver si puedo usar el transporte público, miremos a ver si le enseño a mi hijo a montar en bicicleta, hijo, hija, y yo mismo, probar, salir a montar en bicicleta. Otro tema muy importante desde la institución es promover el sistema de transporte público, pero pienso que también viene desde el alcalde, el gobierno. ¿Y por qué? Hay mucha división entre los sistemas de transporte. Unos piensan que el BRT, o sea, el Transmilenio, el metro es lo mejor, otros piensan que el Transmilenio es lo mejor. Y lo importante es ver este tema como algo integrador. En algunos sitios es importante tener el metro porque hay más demanda, en otros lados el BRT. Y pienso que este tema se ha vuelto como un conflicto entre todo el país y todos los ciudadanos y que tampoco dejan continuar los proyectos. Para un ejemplo, aquí en Holanda están pensando implementar BRT, tanto que están trayendo el conocimiento de Latinoamérica para implementarlo acá. ¿Por qué? Porque hay ciudades que no necesitan un metro. Incluso aquí no tenemos ciudades del tamaño de Medellín o de Bogotá y están implementando un BRT. ¿Por qué? Porque lo ven como una solución integradora a los sistemas de trenes que tienen ahora. Otro tema importante es no pensar el sistema de transporte público como, ay, el metro es la solución a que no voy a ir espichado en el vehículo. No, los sistemas de transporte público son sistemas de transporte masivo. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente estemos todos espichaditos un poquito, pero la ventaja es que vamos más rápido. Eso es lo importante. Y en ese momento en la pandemia, claro, toda la demanda en el transporte bajó, pero va a volver y aquí lo estamos viendo. Y y uno se siente con miedo, tiene ese miedo de meterse con alguien en el bus, pero todo esto va a pasar y va a seguir la tendencia a usar el transporte público. Y eso sí es lo que quiero mencionarle a todo el mundo, a los oyentes, es aquí también en un tren que va entre ciudades vamos espichaditos todos. Entonces, pienso que es importante mostrar estos ejemplos porque a veces también los políticos van y muestran, miren, es que el tramo aquí va desocupado y eso es mejor y son ciudades de menos de 300.000 habitantes. Entonces, pienso que eso también ayuda mucho a la claridad y mostrar con honestidad qué son esos sistemas para la sostenibilidad. Otros temas, yo sé que los autos los carros son, digamos, los que más generan conflictos en el tráfico, pero también tenemos que pensar que hay gente que no se va a bajar del carro. Entonces, en temas de sostenibilidad es bueno empezar a pensar en políticas de vehículos eléctricos, cómo lo vamos a hacer, porque así viene, así van a venir. Aquí pasó y se volvió un 8 el gobierno porque no sabían, no tenían estaciones de carga, etcétera, etcétera. Entonces la tendencia va a eso. Y finalmente en temas de transporte no motorizado y micromovilidad, pienso que en Bogotá se vio que sin haber infraestructura en ciertas calles, los ciclistas fueron. ¿Por qué? Porque es una solución al tráfico de la ciudad. Me voy más rápido en bicicleta. Pienso que también hay que invertirle y tener un poquito de pantalones desde el gobierno, decir, bueno, no más carros, vamos a poner más temas en bicicleta, vamos a poner más corredores, pero también teniendo en cuenta que cómo manejar la micromovilidad, qué vamos a poner, qué dejamos, cómo es la competencia, que hay scooters que van a 25 kilómetros por hora con los de las bicicletas. ¿Dejamos eso? No lo dejamos. ¿Cómo hacemos para que los proveedores de las bicicletas eléctricas no dejen, o sea, los usuarios de las bicicletas eléctricas dejen las bicicletas en un sitio? Todo el tema de uso de suelo es muy importante. Entonces, eso es mi reflexión, pensar hacia futuro, ver experiencias innovadoras en el exterior, siempre educarnos, hacer, por ejemplo, intercambios de conocimiento con las embajadas locales, la embajada local de Holanda en Bogotá y el consulado en Medellín están siempre con la mente abierta y ayudando a que esos ejercicios se puedan lograr entre Holanda, por ejemplo, o otros países de Europa y Medellín o Bogotá. Profesor, lo escucho. Sí, gracias. Bueno, para aportar a la movilidad, como ya decía Carolina, es un asunto de todos. Como también decía Juan Camilo, el tema del teletrabajo ha entrado a modificar nuestra realidad y debemos aprovecharlo. O sea, ya que tuvimos que hacerlo durante la pandemia, hemos aprendido a manejar este tipo de reuniones. Por ejemplo, esta transmisión ha sido un aprendizaje. Vemos que no es necesario reunirse presencialmente siempre.
que podemos hacer un mix, que podemos hacer un híbrido, podemos hacer algunas cosas presenciales y otras virtuales, y que el teletrabajo va a ser un aporte importante que tenemos que seguir incentivando y aprovechándolo cuando sea la mejor opción. Entonces creo que allí hay un aporte importante que tenemos que seguir explotando. Y bueno, también reducir la accidentalidad. En estas reuniones nunca faltan la venta de aguacates que está pasando por allí. En ninguna clase virtual faltan los aguacates. Pero esas tensiones que se están dando entre los sistemas de transporte, tenemos una accidentalidad muy alta y también tenemos que pacificar el tránsito. O sea, tenemos que bajar la velocidad y así llegamos más rápido. Porque cada día hay 400 accidentes antes de pandemia en Medellín, por ejemplo. Y de esos el 10% ocurren en una hora pico. O sea que en 2 horas pico podríamos tener 80 accidentes y en las otras 2 horas de la tarde otros 80 o 100 accidentes. Eso es lo que frena la movilidad. ¿Y por qué hay tanto accidente? Porque hay mucha velocidad, muchas veces la gente con el afán. Así que si vamos despacio, llegamos antes porque hay menos accidentes y entonces hay menos carriles obstruidos. Y promover la bicicleta eléctrica también es una estrategia que se debe incentivar porque no todas las personas están en capacidad física de montar bicicleta o pueden recorrer largas distancias o subir lomas, como en el caso de Medellín y otras ciudades colombianas. Entonces la bicicleta eléctrica hay que meterla ahí en la lista de acciones a tener en cuenta. Entonces dejo esas 3 cosas: uno, andar despacio, aprovechar el teletrabajo e incentivar la bicicleta eléctrica. Gracias. Listo, damos espacio a Darío. Bueno, creo que complementando esto, lo que venimos diciendo al final es cuáles son los elementos que tenemos que tener como comunidad, y es, primero, entender entonces que los subsidios que estamos dando al modo privado, de alguna manera tenemos que revertirlos hacia modos sostenibles. Esto, ¿cómo lo hacemos? Ya nos contaron bien de cómo a partir del COMPES empezamos a tener en Colombia una política pública más amigable con la movilidad urbana, pero nos falta todavía mucho más. Estamos saliendo de un año de pandemia en donde los sistemas de transporte están al borde del colapso. Se da una política pública para, de alguna manera, minimizar los daños que tienen los sistemas de transporte, pero nos falta todavía mucho para llegar a tener tarifas asequibles para los usuarios del transporte público, que podamos llevar este cambio modal del transporte privado hacia el transporte público colectivo, y para esto entonces, como lo decía Iván también, de alguna manera no queremos pagar los impuestos que esto nos implica, pero estamos dejando que subsidiemos entonces los modos menos sostenibles. Para eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es revertirlo rápidamente, tener muchas de las estrategias que nos permite este COMPES, que nos permite tener nuevos ingresos para los sistemas de transporte y revertir esta ecuación, tener de alguna manera ingresos que son relacionados con el uso de vehículos, tal como los impuestos a vehículos, de alguna manera como se están haciendo en Bogotá, por ejemplo, con el cobro por congestión, con los comparendos que se puedan sacar para los sistemas de transporte, lo que tiene que estar relacionado con el desarrollo urbano, que nos permite la explotación comercial de los espacios dedicados a la movilidad para traerlos hacia los sistemas de transporte, las plusvalías y las valorizaciones que los sistemas generan a la ciudad, llevarlos de vuelta a los sistemas de transporte, tener cobros por contaminación, cobros por congestión, tarificaciones viales, impuesto al carbono para que hagamos ese cambio hacia modos más sostenibles, transacciones de norma urbanística que nos permitan llevar esos ingresos a los sistemas de transporte, cobros por estacionamientos que nos permitan entonces tener un cúmulo de ingresos
para los sistemas de transporte y volcar esta ecuación a sistemas de transporte sostenibles que nos permitan ahora sí generar ese cambio. Con tarifas, las tarifas actualmente son todavía muy altas en los sistemas de transporte colombianos. Estamos en un promedio de 2.500 pesos en los sistemas de transporte y esto hace que la moto sea una opción económicamente viable o mejor para muchas personas, a pesar de los riesgos que esto implica y la cantidad de muertos que esto implica en nuestras ciudades. Entonces, tenemos que tener unas tarifas mucho más asequibles para que todos podamos llegar. Estamos buscando que las tarifas sean cercanas a algo así a los 1.000 pesos o menos, que es el punto en donde tendríamos una tarifa social. Pero entonces, para eso necesitamos tener un cúmulo de ingresos que permitan que la política pública permita estos nuevos ingresos, además, obviamente, de todas las ayudas, subsidios y fomentos que se puedan tener. Pero empezar entonces por entender la movilidad como derecho social pasa primero por tener un financiamiento de la política pública de la movilidad. Y para eso yo creo que es el punto en el que estamos en mora en Colombia, de dar como el siguiente paso, que es una ley de financiamiento para la movilidad sostenible de verdad. Entonces yo creo que eso nos deja que un espacio, yo creo que muy grande para que demos este año en movilidad urbana. Listo, Darío, muchas gracias. Ya seguimos con Juan Camilo, contándonos todas esas reflexiones desde lo personal y institucional. Bueno, yo quiero agregar un punto de vista un poco diferente y digamos que enmarcado como en 3 pilares. El primero es entender que nosotros como sector estamos en la industria del servicio. Nosotros servimos a la ciudadanía, servimos a clientes, servimos a usuarios. Eso es algo importante. Hay que entender que somos un servicio público. Generalmente somos públicos, ¿cierto? Los que prestamos este tipo, pero lo primero es eso, entender que estamos en la industria del servicio, que como una industria hay que mercadearla, hay que hacerle marketing, hay que saber venderlo, hay que saber llevarlo. No solo ser técnicos, no solo desarrollar la infraestructura, eso hay que saber llevarlo, digamos, a los diferentes públicos objetivos, y que dentro de esa industria, ese mercadeo, nosotros le tenemos es que brindar experiencias memorables a los habitantes del territorio, a nuestros clientes. Eso es lo que hace una empresa de autos, eso es lo que hace una empresa de motos, es lo que hace una empresa que tiene un producto. Generalmente busca impactar de manera positiva y por eso es tan importante esa transición de las políticas públicas a entender la movilidad como un servicio. Precisamente siendo una industria, siendo un producto, teniendo un cliente, nosotros tenemos que entender la movilidad como un servicio fundamental. Y de pronto con algo que mencionaba Carolina, hay personas que no se van a bajar del auto. ¿Por qué? Por condiciones y hábitos de movilidad del día a día. Si yo seguramente soy una persona que voy a trabajar y a las 6 de la tarde después de mi trabajo me gusta ir al gimnasio y adicionalmente llevo el almuerzo a mi trabajo, pues hay que tener en cuenta que voy con mi morral de trabajo, seguramente voy con mi lonchera al trabajo y voy con un morral para cambiarme cuando llegue al gimnasio. Pensemos en eso en función de hacerlo en una bicicleta, pensemos eso en función de movernos un largo trayecto a pie o, ¿por qué no en un sistema de transporte público? Entonces, no, como lo decía muy bien Carolina, no las soluciones son para todo el mundo, no porque implemente un sistema masivo, un sistema de buses, un sistema de bicis, es para todo el mundo. Y la reflexión es a eso. Yo tampoco puedo volcar una ciudad a que sea totalmente peatonal, porque seguramente hay gentes con restricciones en la movilidad, dificultades para movilizarse, una silla de ruedas. No puede volcar todo a que sea el auto, como pasó en muchas de nuestras ciudades entre los 80s y los 90, y vemos lo que pasa hoy en día, ¿cierto? Una congestión desmesurada. Entonces yo creo que es la sana mezcla, precisamente donde hay que entender primero qué nos está demandando la gente, qué servicios nos están pidiendo. No es solo moverse, reitero, del punto A al punto B. Yo quiero ir al gimnasio, quiero ir a trabajar, pero ¿qué pasa si a las 11 de la noche mi padre, mi madre se enferman? Pues seguramente un transporte público no me va a servir. Tiene que ser el auto el que me permite llevar a una persona de la tercera edad al médico. Entonces, esos son, digamos, como las realidades que hay que empezar a entender, y por eso reitero el concepto del servicio, de entender la movilidad como un servicio, es que está
aportas precisamente de empezar a responder esos hábitos, de empezar a ser capaz que en el día a día, digamos, yo piense realmente desde una visión más humanocentrista, por así decirlo. Esto es algo que maneja el marketing tradicional, el marketing digital hoy en día, y es qué quiere nuestra gente, qué quiere nuestro público objetivo. Ahí es donde la movilidad tiene que estar al servicio y las políticas públicas finalmente creo que tienen que abrir esa puerta a esa reflexión. Listo, Juan Camilo. Muchas gracias. Estamos entonces, como el espacio también ha gustado que nos cuentes cómo esos retos, también desde la parte personal e institucional, nos va a aportar como con su experiencia. Yo creo que la intervención de todos en esas reflexiones son muy importantes. Ahorita hablaba Juan Camilo sobre las condiciones y hábitos. Yo creo que aquí tenemos que trabajar desde la educación mucho, desde la educación, y Iván, que es profesor universitario, lo sabe, y ustedes también. Nosotros tenemos que cambiar ese chip, eso que nos inculcan a nosotros, o al menos en Colombia. Cuando alguien tiene acceso económico, un poco más de acceso económico, lo primero que hace es salir a comprarse un vehículo. Eso es una cultura que tenemos en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Eso tenemos que cambiarlo desde la educación. Si bien Juan Camilo lo decía ahorita, bien necesitamos un transporte en casa, pero no puede ser que en una casa haya moto, 2 vehículos y 3 vehículos. Eso lo tenemos que ir cambiando. Y desde lo institucional, pues obviamente necesitamos más transporte público, eso sí, integrado. En la medida que sea integrado, vamos a tener ese costo de tarifa menor para el usuario. Así hoy paguemos pues una alta tarifa según nos lo indicaba Darío ahora. Pero entre más integrado esté el sistema, pues obviamente eso indirectamente se ve reflejado en una disminución, porque hoy un usuario puede pagar 2 tiquetes al día para poder llegar de su casa a su trabajo, a su lugar de estudio. Pero si los integramos totalmente y a eso le sumamos más oferta, es una buena posibilidad. Listo, muchas gracias. De todas maneras, acá hay personas que interactúan con nosotros desde las redes sociales. Voy a leer una pregunta que hace Sebastián Saldarriaga, y de cordial saludo para todos los panelistas. El problema radica en que hoy, con lo que se paga en tarifas de transporte público, con esa tarifa las personas que tienen que comprar un transporte particular, las tarifas están muy altas. Dentro de los planes de ordenamiento territorial, organizar los territorios de forma de que todas las personas lo puedan tener cerca. Por ejemplo, él dice que en el norte reclama una línea del metro. Si quiere yo le contesto, sí, ahí venimos trabajando, eso es lo que se llama Tren del Río. Vamos a conectar hasta Barbosa con una línea adicional, digámoslo así. No es una línea adicional del metro, es un sistema independiente, pero que suple esa necesidad que tiene el norte del Valle del Aburrá, donde vamos a conectar con este sistema que ya está en planificación, ya está en aprobación por parte del Ministerio, en una primera etapa desde Aguacatala hasta Barbosa, con una estación en cada uno de los municipios que no tiene en este momento, una en Barbosa, 2 en Barbosa, una en Girardota y una en Copacabana. Yo complemento a Gustavo, al gerente, y efectivamente pues el proyecto del Tren del Río es esa solución integral, ¿cierto?, de conectividad intermunicipal. Y respecto al tema de las tarifas, de pronto romper un mito, un mito, y es que resulta que hoy tenemos incluso una de las tarifas de transporte público más baratos, digamos, comparado con el público, con el privado. Lo que podemos decir es que al contrario, el privado ha hecho estrategias agresivas precisamente para bajar los costos, para llegar a modelos, digamos, muy económicos, por ejemplo, el de la motocicleta. Y no estamos diciendo que la motocicleta sea mala como tal, al contrario, la motocicleta es una solución integral. Entonces volvemos a lo mismo, es ¿qué le estamos respondiendo nosotros con el público a las personas? Le estamos respondiendo esas demandas del día a día. De pronto, cuando nosotros empecemos a mirar, y es lo que venimos desarrollando, yo creo que por muchos años como ciudad-región, es si nosotros somos capaces de responderle todas las fases de su viaje, todas las demandas del día a día, tener una cadena de viajes totalmente integrada. Puede que la persona no diga, ok, yo necesito la motocicleta para ir a trabajar, para llevar a mi esposa al trabajo, para llevar a mi hijo al colegio,
y que eso tiene otras externalidades negativas como la accidentalidad, la contaminación, porque mucha de la tecnología que tenemos en motocicletas en Colombia es Euro 2, cuando ya estamos hablando de Euro 6 y 7, en estándares muy avanzados, en temas de contaminación y emisiones de gases. Entonces uno dice, de pronto lo que tenemos que hacer es, vuelvo y reitero, somos una industria del servicio, tenemos que ponerle el producto concreto para decirle, pues tú tienes como en todo un mercado abierto de libre competencia, tienes una motocicleta o tienes una cadena de viajes a pie, bicicleta, tren del río, tienes metro, tienes múltiples opciones. Tienes incluso, ¿por qué no? Park and ride. ¿Por qué no tener una motocicleta y llegar a parquear en una estación del tren del río, en una estación del metro y hacer tu viaje de largo aliento en un sistema masivo? Entonces, reitero que no se trata ni de uno ni del otro, creo que lo mencionaba Carolina efectivamente, y es donde tenemos que poner un producto sobre la mesa totalmente integrado y dejar de pensar aislado. No podemos, con la pelea clásica, digamos, en cuanto a la tarifa iba a ser muy difícil, la pelea clásica de la teoría del transporte es público versus privado, y eso es una pelea tradicional que no se ha podido resolver por muchos años, por décadas. Entonces ahí es donde tenemos que ser más creativos y efectivamente pues seguir desarrollando las grandes líneas integradoras, promotoras de desarrollo, promotoras de cambios dinámicos de región, pero la integración es clave para todo esto y ponerlo como un producto en las manos de nuestros usuarios, de nuestros clientes finales. Verónica, ¿puedo añadir algo para esa? Sí, claro. Quiero también en temas de costos, me gustaría comentar cómo es aquí en Europa. A uno le cobran entre 40, bueno, 35, 40, 50% de impuestos al ingreso que uno tiene al año. ¿Cómo hacen países como Luxemburgo, que recientemente se volvió popular por tener el transporte público gratis? Porque todo el mundo paga por lo menos 8% de su salario en impuestos. Y todo eso se va a políticas públicas. Aquí en Holanda todos pagamos casi 40, 39% de nuestros impuestos. Y claro, el transporte es subsidiado, pero aún así tenemos que pagar transporte público y es costoso. Entonces, pienso que también es importante aclarar que los operadores tienen que mantener el sistema, que no es fácil. Si tienes buses eléctricos también hay un mantenimiento, si tienes bus diésel también hay un mantenimiento, tienen que pagar conductores, tienen que pagar muchísimas cosas que también tienen que venir de algún lado. Entonces, a veces cuando hablamos de que el transporte público es muy caro, es subjetivo y tenemos que pensar, bueno, si queremos más barato, ¿de dónde va a salir el dinero? De los impuestos. Entonces eso es importante cómo funciona aquí en Holanda, y en Holanda tenemos un sistema de transporte público excelente, y en Alemania lo mismo también, por ejemplo. Y todo viene, y el subsidio, por ejemplo, en Alemania, creo que por región, y si eres estudiante es gratis. ¿Pero por qué? Porque el resto de la gente que está trabajando te compensa como estudiante el transporte. Entonces eso quiero dejarlo claro, porque a veces no se aclara cómo es que llegan esos países a tener transportes públicos económicos. Muy interesante, Carolina. El profesor Iván quiere aportar algo frente a la pregunta que nos hace Sebastián. Sí, y complementar lo que Juan Camilo decía, que el transporte privado es costoso. Circular en un automóvil por la ciudad de Medellín puede costar 1.500 pesos el kilómetro. O sea que 5 kilómetros, que puede ser un viaje promedio, son 7.500 pesos, y eso sin contar el parqueadero, pues puede llegar a 8.000, 9.000 pesos por viaje. Entonces, es el doble o el triple de costoso que el transporte público. Sin embargo, la moto quiebra todos esos precios, porque con una moto, pues un galón de combustible te puede durar una semana, dependiendo del número de viajes, y la moto es muy barata en su costo inicial. Entonces, pues un viaje en moto puede costar 2.000, 3.000 pesos, entonces ya empieza a ser competitivo con el transporte público. Entonces allí, pues sí hay que inyectarle, como decía Carolina, impuestos al transporte público, o que los empresarios
paguen parte del pasaje de los trabajadores para bajar ese nivel de gasto en transporte que muchas veces supera un porcentaje aceptable socialmente hablando, sobre todo para personas más vulnerables. O sea, yo no estoy de acuerdo con transportes públicos gratuitos ni transportes públicos baratos para todo el mundo, sino según la capacidad de pago. Es decir, que a las personas que son vulnerables o que tienen menos ingresos, pues les llegue una tarjeta con un subsidio y que les cueste menos ese transporte. Pero no en general, porque hay gente que sí lo puede pagar y a ellos pues no es necesario que se les disminuya la tarifa. Gracias. Muchas gracias, Iván. También, de pronto también acá podemos resolver otra pregunta que nos hacen por medio de nuestras redes sociales. Andrés Úsuga dice que la comodidad de las personas del automóvil no va a cambiar. O sea, eso es una cosa que es algo cultural que ya estaba manejando y así como lo manifestaban ustedes anteriormente. Pero ¿cómo creen que que las personas salen de un automóvil? Pregunta Andrés Úsuga. No pensemos en bajar a las personas del automóvil, pensemos en integrarlos. O sea, yo reitero, la pelea clásica de competir contra el privado no es. Yo creo que eso nos lo ha demostrado la teoría, estudios, mediciones, y no es bajar a la gente, hagámoslos parte de. Eso es uno de los principios de la movilidad como servicio precisamente, y es lo que queremos que permitan las tecnologías. Pues si puedo tener un modelo de park and ride, donde yo puedo ir en mi auto, un trayecto, que es lo que la gente muy bien lo decían ahorita, es aspiracional, es mi burbuja, es mi aire acondicionado, es mi música, pues ¿por qué no conectarlo con otro trayecto? Entonces, en lugar de competir con bajarlo desde ahí, ¿por qué no los hacemos parte, digamos, de un ecosistema y que la gente entienda que no van en contra, sino que pueden hacer viajes de manera eficiente? Muy bien lo decía el gerente Gustavo ahorita, no necesariamente no es que no haya un auto en una casa, sino que lo usemos de forma inteligente, de forma más eficiente. Darío, adelante. No, tal cual, precisamente. O sea, la tenencia del vehículo privado no es problema. El problema es el uso reiterativo en viajes en donde se podrían evitar esos viajes y la combinación de los mismos. Entonces, tal como lo dice Juan Camilo, la combinación es la mejor salida. Y efectivamente hay algo en el aspecto cultural que va cambiando mucho. Hemos ido cambiando de este hombre Marlboro de los 70 que era gordito, fumaba y tenía un carro grande, a un modelo que es un poco más hipster, en donde ya la tenencia de un vehículo no necesariamente es sinónimo de estatus. Entonces, eso yo creo que es un aspecto cultural que sí nos va cambiando mucho en eso. Y lo que digo, la pertenencia o la tenencia de un vehículo no es el problema, es el uso reiterativo en viajes en donde en donde sería mejor evitar ese viaje, es el problema, pero la tenencia para nada. De hecho, muy chévere que podamos tener y tener más, y que la tenencia sea también de algún modo compartida. Muchas gracias, Darío. Agradecerles a todos la participación, esos aportes fundamentales de Iván, de Juan Camilo, de Darío y de Carolina. Sí, queremos agradecer el espacio, también invitarlos a seguir en nuestras redes sociales. El Ferrocarril de Antioquia es una entidad pública, pero también tiene grandes socios como lo es el Metro de Medellín, la Gobernación de Antioquia, el área metropolitana y el IES. Muchas gracias por este espacio. Feliz día. Hasta luego.